Es bastante claro que es una ley nueva, es una ley completamente distinta que modifica muy sustancialmente y de fondo el sistema de educación superior del país en muchísimos aspectos. Es un proyecto complejo, es un proyecto de 164 artículos y 50 páginas, o sea que no es una ley menor. Y contempla muchos aspectos. Seguramente hay unos aspectos positivos, como en toda propuesta, y hay muchísimo que discutir. En 164 artículos, pues obviamente hay mucha tela para cortar. La prensa se ha centrado alrededor del problema financiero, lo cual me parece correcto, porque realmente el problema financiero es el núcleo del asunto. Una propuesta que no va bien sustentada financieramente, pues tiene muy pocas posibilidades de tener éxito. Pero yo quisiera hacer un poco de claridad porque ha habido confusión en las informaciones. Yo diría que el asunto financiero se aborda en 3 niveles distintos. El primer nivel es una propuesta que pretende en alguna forma responder la angustia planteada por las universidades públicas respecto a su problema financiero estructural y no responde. Es decir, es el primer nivel. Evidentemente el aporte que plantea el gobierno, el aporte con recursos frescos del gobierno a las universidades públicas no responde a los cálculos que las universidades han hecho, al problema presupuestal y financiero que las universidades tienen, y además lo somete a unos requisitos adicionales y a tareas adicionales. Es decir, ese primer nivel me parece que en forma muy conclusiva las universidades públicas podemos decir que no responde. Hay un segundo nivel que en cierta forma se deriva un poco de este, y es aquel que ha salido en la prensa como el aporte de la empresa privada a la universidad pública. Y la lógica de eso es, como el gobierno no tiene mucho dinero, pues entonces consigamos nuevas fuentes para la universidad pública. Y entonces se habla de un aporte de la empresa privada a la universidad pública. Y eso tiene dos mitades. Una mitad es pues los aportes de la empresa en proyectos de investigación y proyectos de desarrollo, incluso desarrollo social, que eso no es nada nuevo. La universidad está en eso hace años. Yo me gradué hace 42 años y compañeros míos hicieron su tesis de grado financiado por empresas para resolver un problema específico que tenía la empresa y que le interesaba también a la universidad. Y eso existe hace tiempo, las alianzas universidad, empresa, Estado. En fin, todas estas... el hecho de que la universidad pública se una con la empresa para resolver problemas específicos a través de investigación es un hecho reconocido hace mucho tiempo. Por supuesto que sería muy bueno aumentarlo, sería muy bueno para el desarrollo del país, pero eso no le da recursos a la universidad. Eso es más bien un aporte de la universidad al desarrollo del país y al desarrollo de las empresas. Es muy poco lo de recursos que se puede, que de ahí sale realmente para el funcionamiento y el trabajo universitario. Lo otro que pretende es que va a haber empresas interesadas en financiar la actividad de formación misma de los estudiantes en la universidad, y eso sí no entiendo por qué. No veo por qué, no veo cuál es el ejemplo, no veo si hay un estudio detrás de eso, no creo que haya un estudio detrás de eso. No conozco ejemplos en que las empresas estén interesadas en patrocinar pupitres o en patrocinar aulas o en pagarle el salario a los profesores. Eso no se va a dar, eso no puede darse, esa es una respuesta
imperfecta a una necesidad de más dinero, es decir, es una expectativa muy poco probable y se está respondiendo a un problema, se está respondiendo a un problema concreto con una propuesta que es una hipótesis improbable, para decirlo de otra forma. Ese es el segundo nivel. El tercer nivel es la creación de una nueva especie, de un nuevo bicho, que son las universidades privadas con ánimo de lucro. Hasta ahora en Colombia no existen, hasta ahora en Colombia la educación superior es toda sin ánimo de lucro, por lo menos oficialmente, incluso la privada. Y aquí se introduce ese nuevo tipo de universidad, es un nuevo tipo de universidad, ¿no? La ley contempla cómo la universidad privada que quiera puede transformarse en esta otra, con ciertos requisitos y ciertas limitaciones. Y en los antecedentes se habla de algunos lugares y de algunos modelos en los cuales este tipo de universidad pues, ha tenido un cierto éxito, un relativo éxito. Esa es otra cosa. Y yo creo que ahí hay muchos puntos para discutir, seguramente hay puntos a favor, hay puntos en contra. Yo diría muy brevemente que efectivamente ese sistema ha generado una mayor cobertura en algunos países en los cuales se ha implantado, por ejemplo en Brasil. Y en Brasil lo implantó Lula da Silva. Y realmente aumentó la cobertura. Pero lo que hay que mirar es la segunda parte, la otra cara del modelo, que esa es la que no se muestra cuando se le hace propaganda, y es que eso se hizo en Brasil simultáneamente con un fortalecimiento muy grande de la universidad pública. Y la universidad privada con ánimo de lucro es por definición una universidad de categoría media. Yo, para ser benévolo, voy a decir de calidad media. No es una universidad buena. No hay universidades con ánimo de lucro en los rankings mundiales. No existe. La universidad privada con ánimo de lucro son escuelas profesionales, escuelas tecnológicas que aportan cobertura, pues, educan jóvenes, pero que hay que ser muy claro, no son universidades de calidad, ¿no? Y eso tiene que tenerlo el país claro. Es una opción, será una opción, pero es una opción de calidad mediana. Y los lugares donde se ha implantado esa opción para aumentar la cobertura, como Brasil, como decíamos antes, paralelamente con eso han fortalecido muy grande a su universidad emblemática, es así sin ánimo de lucro, y es así de muy alta calidad y que hace investigación y que desarrolla conocimiento y todo eso. Entonces esos son los tres niveles y yo creo que hay que tenerlos bien diferenciados para entender realmente el problema financiero, que es uno de los aspectos de esta ley. Nosotros hemos hecho muchos cálculos, hemos estado en muchísimos foros de discusión con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Hacienda, y hemos planteado el problema en una forma muy sencilla. Lo que nosotros queremos es un modelo que dé sostenibilidad a largo término con calidad. Sostenibilidad a largo término con calidad. Si nosotros comparamos las universidades públicas con las universidades privadas, cada nuevo estudiante en la universidad privada es una nueva matrícula. Y además de eso, el ministerio les da permiso de subir por encima del IPC su matrícula si lo justifican plenamente, y pues muchas lo justifican y así lo suben. Ese mismo tiempo, esos últimos 13 o 14 años, la universidad pública ha estado totalmente congelada con el IPC, con reconocimiento de que los costos de la educación superior crecen muy por encima del IPC. Crecen incluso por obligaciones que el Congreso, por medio de leyes,
y el gobierno, por medio de decretos y otras disposiciones, le han impuesto a las universidades. Es decir, se ha impuesto un crecimiento en los costos sin que se cubra los recursos para cubrir esos costos. Entonces, lo que nosotros planteamos, hay personas, por ejemplo, hay una rectora que propone establecer un índice de costos a la educación superior distinto al IPC, al índice de precios al consumidor, porque son distintos. Ese, por ejemplo, es una propuesta. Yo creo que tiene que ser una propuesta más estructurada, que contemple el crecimiento físico de los cupos de la universidad, que contemple las necesidades de infraestructura para responder con calidad a esos cupos, que comprenda la renovación tecnológica, la necesidad de renovación tecnológica. Hace 14 años no había casi computadores, eran una curiosidad. Hoy en día hay un computador por cada 6 estudiantes, que es un costo que nunca se ha cubierto en las universidades, y que contemple también el crecimiento cuantitativo y cualitativo sobre todo, pero también cuantitativo cuando sea necesario, de la planta profesoral. Eso como una base, es decir, una base que genere una situación en que las universidades públicas puedan mantenerse competitivas en el mercado de la educación, si se quiere poner así, con la universidad privada de alta calidad, que pues esa la hay, y que es muy buena, universidad privada de alta, que podamos ofrecer exactamente la misma calidad, o mejor, ojalá, sería más equitativo a nuestros estudiantes que no tienen los recursos para comprar esa educación tan costosa de alta calidad privada que hay. Por fuera ya del contenido mismo de la ley, el procedimiento me parece que como usted lo describe, no es el mejor. Efectivamente, ahí firmamos un convenio de la prosperidad, pero era un convenio contra la deserción de buenos deseos. Es decir, ¿quién va a estar en desacuerdo con que hay que disminuir la deserción? Pues todos estamos felices con que se disminuya la deserción. O que haya más cupo en la universidad, pues todos felices. O que haya mejor calidad, pues todos felices. La cosa es que ese discurso de los deseos, ese pensar con los deseos, tiene que concretarse en hechos concretos. Y la ley, en parte, y muy importantemente también, el Plan Sectorial de Desarrollo, que es donde habrá metas y donde habrá recursos y donde se verá realmente en qué medida los proyectos están sustentados en la realidad. Yo pienso que fue desafortunado. Hubiéramos podido avanzar mucho mejor si hubiéramos hecho una construcción más colectiva entre las universidades, las comunidades universitarias y el ministerio. Posiblemente el proyecto se hubiera demorado más en salir, pero estoy seguro que el proceso posterior hubiera sido mucho más corto también, y hubiera salido tal vez con menos errores, porque yo creo pues que hay errores que se hubieran podido evitar con una discusión. Yo creo que hay aspectos realmente en la ley, en lo que hemos oído hablar del plan de desarrollo, que parecieran más, como decía antes, un pensar con el deseo que un proyecto realista. Yo encuentro que hay metas que no se justifican con lo que se está proponiendo para lograrlas. Que eso me parece que es sumamente inconveniente, y me parece también un poco que esa posición de tratar de trasladarle algunos costos al sector privado, algunos de ellos que el sector privado no va a asumir
como decía antes, el sector privado no tiene absolutamente por qué asumir la actualización tecnológica de la universidad, ni lo va a hacer, porque no, pues el sector privado tiene sus objetivos propios, es decir, no hay que deformarlo tampoco a él, no hay que